Bueno, en menos de un minuto les voy a enseñar qué es una macro y les voy a dar un ejemplo muy fácil para que ustedes entiendan qué es una macro cuando el jefe le hable a ustedes de hágame una macro o hágame este proceso a través de una macro. Es muy fácil y muy sencillo, pero antes los invito a que miren los tutoriales online de Excel que hay abajo en la descripción o en el primer comentario para que ustedes sorprendan a sus jefes. ¿Qué es una macro? Es básicamente la repetición automatizada de unos pasos. Por ejemplo, vamos a crear aquí una macro para que ustedes lo entiendan. Deben ingresar por la parte de arriba donde dice programador y activar la función de programador en el caso de que no esté activada. ¿Qué es una macro? Como su nombre lo indica, aquí se activa y se inicia con la función grabar macro. Cuando comenzamos a grabar macro nos pide un nombre, así que pongámosle aquí macro 1 ejemplo. Para que la encontremos más fácilmente más adelante, le damos a aceptar. En este momento está grabando, así que supongamos que tenemos una tarea repetitiva en donde consiste básicamente en coger la línea 6 y, por ejemplo, darle un color a las letras y al fondo rojo. Pues básicamente no se va a ver nada, así que pongamos el color negro de fondo. Y la otra tarea consiste en coger la columna de datos 2 y darle otro color, por ejemplo azul, y luego coger la fila 14 y eliminarla, sin importar lo que haya ahí, coger y eliminarla. Listo, se eliminó, se desplazan los datos. Bueno, ¿se eliminó o no se eliminó? Vamos a eliminarla. Control menos, desplazar celdas hacia arriba, aceptar, listo, se eliminó la 14. Todo eso se tiene que ejecutar cada vez que nosotros ejecutemos la macro. Así que aquí vamos a programador y detenemos la grabación y ya se creó la macro. Así que vamos a deshacer todo esto y, por ejemplo, crear un botoncito aquí muy fácil que se hace a través de ilustraciones, formas, un circulito cualquiera puede ser, listo, y a este circulito le podemos poner un cuadro de texto. Hagámosle macro, nuestra primer macro, pongámosle aquí mayúscula, más grande, centrado, listo, y le damos clic derecho y le asignamos la macro que acabamos de crear. Asignar macros, que se llama macro 1 ejemplo, aceptar. Listo, pónganle cuidado, cada vez que yo presione este botoncito de la macro que acabé de crear, va a suceder todo lo que yo hice manualmente paso por paso. ¡Chun! Automáticamente se desapareció. La siguiente vez que le dé, no sé qué vaya a pasar cuando quiera eliminar la fila 14. Vamos a ver otra vez. Únicamente se va a eliminar la fila porque todos los colores pues ya se asignaron. Así de fácil es la explicación de qué es una macro y cómo la pueden utilizar. Si les gustó el video, denle manito arriba, suscríbanse al canal y miren los ejercicios y los cursos online de Excel que quedan abajo en la descripción o en el primer comentario. Y muchas gracias.